Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mi nombre es José Moreno y es verdaderamente una dicha estar contigo semana a semana en esta clase de la palabra del Señor, que en esta ocasión estaremos viendo Juan capítulo 9. Sí, obviamente después del capítulo 8 sigue el capítulo 9. Dirás, ¡oh! ¡Qué profundidad en cuanto a los números! Mira, hablando de números, recuerdo que en una ocasión estaban dos números brasileños, ¿sí? Dos números brasileños, era el 2 y el 0. ¿Qué le dijo el 2 brasileño al 0? Le dijo, el 2 brasileño al 0 le dijo, 20 conmigo. Bueno, ok, vamos a ver Juan capítulo 9, el pensamiento humano contra el pensamiento divino. Jesús en el capítulo 8 emitió un juicio maravilloso sobre una mujer que fue hallada en adulterio, y esto fue en un ambiente de alegría, donde la alegría no fue lastimada, pero la palabra de Dios no fue quebrantada. Y eso solamente gracias a Yeshua, el Mesías. Ahora, en Juan capítulo 9, viene un caso muy interesante de un hombre ciego de nacimiento. Y según los médicos y la ciencia, hasta el día de hoy, siglo XXI, curar a un ciego de nacimiento es, hasta ahorita, para el ser humano, imposible. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 9, versículos del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¡Wow! Le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién pecó? Digo, porque es evidente que hay algo malo aquí. Este hombre nació ciego, y ¿qué sucedió aquí? Necesitamos un culpable. Casi le están haciendo esa pregunta. ¿Es justo que una persona sufra de aquello de lo que él no es responsable? Si sus padres pecaron, ¿es justo que este hombre haya nacido así ciego? Fíjate que en una ocasión, recuerdo estando yo de niño con los médicos, estaba mi mamá allí y ella preguntaba por qué tenía yo tantas afecciones respiratorias, ¿no? Si bien es cierto que nací en la Ciudad de México, donde la calidad del aire no es precisamente la mejor, en mi caso las afecciones respiratorias mostraban una incidencia mucho más fuerte. Con decirte que a mí lo normal es que una gripa me durara 2 años. Yo sé que te puede llegar a parecer exagerado, porque pues las gripas duran unos días, ¿no? Tal vez una semana, eso es todo, ¿no? Pero ¿por qué crees que hacía mi madre la pregunta, verdad? Entonces le dijeron, 2 médicos coincidieron en esto. Oiga, ¿hay antecedentes de alcoholismo en su familia? Mi mamá dijo, no, pues mi papá no, mi esposo tampoco. Entonces empezaron a buscar y resulta que en mis antepasados sí los hubo. Sí hubo antecedentes del alcoholismo, y los médicos de los años 70 del siglo XX le dijeron a mi mamá, 2 coincidieron y le dijeron, es que ya está demostrado que cuando hay alcoholismo, ¿sí?, eso repercute en la segunda, pero sobre todo en la tercera generación. Vienen con afecciones de varios tipos, y uno muy común son las afecciones respiratorias. Y ahí me tienes, sufriendo una cuestión de la cual yo no era responsable. De hecho, a la edad de 8 años, yo tenía una sinusitis muy fuerte. Sí, ya estaban pensando en operarme, ya sabes, aquí en la frente, los huesos. No, imagínate a los 8 años. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa cuando una persona tiene que sufrir algo de lo cual no es responsable? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 27 al 30. Dice así, el Dios de Israel dice, viene el día en que haré que Israel y Judá vuelvan a poblarse de gente y de animales.
Así como antes me dediqué a derribarlos, arrancarlos y destruirlos, ahora me dedicaré a plantarlos, reconstruirlos y ayudarlos a crecer. Qué hermoso, estamos viendo desde el siglo XX esta reconstrucción. Versículo 29. Cuando llegue ese día, es decir, hoy, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan, porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Jeremías 31, 27 al 30, traducción del lenguaje actual. Fíjate cómo es desde que Israel regresó a la tierra, es una señal de que el tiempo va a cambiar. Sí, ya no va a haber esto de que los padres la hacen y los hijos la pagan, o donde gente que no es responsable de algo tiene que llevar la carga de ello, ¿no? Sin embargo, durante todo este tiempo, el Señor no lo ha hecho así. Unos la hacen y otros la pagan. Tú podrás decir, oye, pero eso no me parece justo. Momento. Espera. Estamos acercándonos a la forma de pensar divina, la cual es contraria a la forma de pensar humana. Efectivamente, vendrán esos días. ¿Por qué? Porque Dios decidió que durante un tiempo unos la hicieran y otros la pagaran. Sí, así es. Aunque no nos parezca justo, esto es algo que forma parte del pensamiento divino. ¿No se te hace raro eso de que sufra gente por cosas que no hizo? Es decir, que a gente buena le pasen cosas malas. O viceversa, que a gente mala le pasen cosas buenas. ¿Verdad que existen esos casos? ¿Tienes tú algún conocimiento de un caso así? ¿Has visto un caso y qué dices? No es justo, no puede ser. ¿Verdad que siempre el ser humano tiene su forma de pensar con ello? Sin embargo, esto sucede. Y Jesús les dijo, no empiecen con eso. No es que este hombre que nació ciego, es que él haya pecado. No, es para mostrar las bondades de Dios. Para eso nació ciego. Es decir, ¿habrá un culpable? Sí lo hay, pero hay un propósito. ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Y por qué le suceden cosas buenas a gente mala? Es decir, ¿por qué nos parece tan injusto este mundo y este tiempo? Que por cierto, el Señor ya está en planes de cambiarlo. ¿Pero por qué sucede esto? Mira, por varias razones. Te voy a dar 3 de ellas de acuerdo al pensamiento de Dios. Es posible que no te parezcan tanto, pero es parte del pensamiento que encontramos en la palabra del Señor. El primero es para probar y templar a las personas. Sí, acuérdate, por ejemplo, de José, el soñador. No tenía responsabilidad alguna de que le pasara lo que le pasó y sin embargo fue secuestrado, vendido, esclavizado, condenado y olvidado sin que él fuera responsable. ¿Vale? Segunda razón, para que paguen justos por pecadores. A lo mejor tú me dirás, oye, no puede ser, es exactamente eso lo que no hay que hacer. Oye, antes de pensar en eso, acuérdate del caso de Yeshua muriendo por nosotros, el justo pagando por pecadores. Si esto no estuviera en el pensamiento divino, el sacrificio de Jesús no hubiera sido posible y tu salvación, por gracia, no existiría. Así que antes de decir cómo se debe de pensar, mejor aprendamos del pensamiento divino. Tercer razón, para que el amor de Dios se manifieste. Esta tercera razón es la que dio cauce al asunto del hombre ciego. Jesús dijo, es para que la gloria de Dios se manifieste. El pensamiento humano siempre busca culpables. La televisión está llena de programas en los que se ponen 2 casos, ¿verdad? Y que se busca un culpable. ¿Y qué dice el público? Y el pensamiento humano da rienda suelta a esas formas de pensar. Y no solamente en la tele, eso mismo tú lo ves en la sociedad entera. El pensamiento humano siempre busca culpables y siempre busca soluciones lógicas, busca soluciones racionales, busca soluciones filosóficas, inclusive hasta teológicas, pero no necesariamente soluciones que estén de acuerdo a la palabra de Dios. El pensamiento divino no es así. El pensamiento divino, en primer lugar, no busca condenar a nadie. El pensamiento divino quiere manifestar
la gloria de Dios y el pensamiento divino muestra la luz de la palabra a este mundo. Vamos adelante y vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 6 y veamos cómo Jesús solucionó esto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! Aquí tenemos en este momento, Yeshua, según el Evangelio de Juan, ha hecho 7 señales. ¿Sí? Ya, 7 señales. Acuérdate que el 7 es el número del Mesías. Estas 7 señales le están diciendo al pueblo judío, digo porque Juan está hablando como sacerdote, tiene un lenguaje rabínico, tiene una perspectiva sacerdotal, es rico en alegoría y conocimiento de la palabra de Dios. Y en este momento Juan pone, antes ya de dedicarse al momento en que Jesús va a ser sacrificado, Juan pone las 7 señales que Yeshua ha hecho y que demuestran que Él es el Mesías. Vamos a verlas cada una, vamos a enumerarlas. Número 1, Jesús convierte el agua en vino, esto en las bodas de Canaán. Tú puedes verlo en Juan capítulo 2. Número 2, Jesús sana al hijo del noble, solo con su palabra. Juan capítulo 4. Tercer señal, Jesús sana a un paralítico. Esto es en el estanque de Siloé en Jerusalén. Lo vimos en Juan capítulo 5. Cuarta señal, Jesús multiplica el alimento, es decir, los panes y los peces. Lo vemos en Juan capítulo 6. Quinta señal, Jesús camina sobre el mar. Esto es en el lago de Genesaret, también en Juan capítulo 6. Sexta señal, Jesús juzga correctamente a la mujer adúltera en el día de la fiesta. Esto es en Jerusalén. Lo podemos ver en Juan capítulo 8. Y séptima señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. 7 señales que demuestran que Yeshua es el Mesías. Este capítulo 9 nos enseña algo maravilloso que se conecta con el 8, no es porque vengan uno seguido del otro, pero mira, el capítulo 8 habla de la mujer adúltera que es juzgada, con la cual hay oportunidad de reconciliación, ¿sí? Y esto me habla de la casa de Israel, aquella que fue parte de la esposa del Señor, pero que se fue a las naciones, que perdió su identidad de pueblo de Israel, que está regada por todo el mundo, que ya ni siquiera sabe que es parte del pueblo del Señor, pero que cuando escuchan la palabra de Dios, algo pasa en su corazón. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa casa de Israel está oyendo hoy la palabra de Dios y está regada por todo el mundo, por todo el mundo. Hay muchísimos de ellos en América, por ejemplo, ¿verdad? Y que gustan de la palabra del Señor y que no han sido fieles en todos los mandamientos, pero ¿sabes qué? Hay oportunidad de reconciliación y le están aprovechando. Bendito sea el Señor por la casa de Israel. Pero, capítulo 9 de Juan nos habla de un hombre ciego que representa a la casa de Judá. Sí, a los judíos, a los que están hoy en día allí en la tierra de Israel, de los cuales faltan todavía algunos por regresar, porque están plenamente identificados. Estos son hombres, ¿verdad?, que pasan muchas penalidades y de muchas de ellas no son ellos responsables. Por supuesto que no. Están sufriendo sin ser responsables. Y muchos dicen: no, es que algo han de haber hecho. Espérate, no busquemos culpables. Estas cosas que le pasa al pueblo judío no es para condenarlos, al contrario, es para manifestar la gloria del Señor. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de cómo Dios protege a la gente en Israel? Cómo aquellos cohetes, ¿verdad?, de todos los terroristas son desviados, derribados, explotan en el aire, ¿verdad? Y muchas veces el ejército israelí, inclusive aquellos que no creen en el Dios de Israel, dicen: esto es sorprendente. Sí, hay un Dios que los cuida, que los guarda, que los bendice. ¿Por qué? Porque son como ese hombre ciego, el cual no es responsable de su ceguera, pero que viene Yeshua y que por su obediencia
ellos verán al Mesías. Bendito sea el Señor. Así que el capítulo 8 te presenta, podríamos decirlo así, a la cristiandad, que necesita casarse con el Señor. Y el capítulo 9 te representa al mundo judío, que necesita ver al Mesías. Estos dos capítulos son maravillosos y el Señor Jesús está obrando de una manera milagrosa. Ahora, este hombre, hay algo interesante en él. Porque cuando recibe la vista, se vuelve un adorador del Señor. Vamos a ver los puntos para que tú los estudies un poquito más con tu Biblia en mano. Un adorador del Señor, en primer lugar, es obediente a las instrucciones del Señor. Esto lo vemos allí en Juan capítulo 9, en los versículos del 6 al 7. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ve y lávate, y así lo hizo. Todos los judíos que el día de hoy están obedeciendo la palabra del Señor, tarde o temprano se encuentran con el Mesías. Bendito sea el Señor. Pero un adorador, vamos a seguir viendo, testifica de dónde viene su bendición. Versículos 9 al 11. Un verdadero adorador sufre el rechazo de los religiosos. Versículos 24 al 30. Esto me recuerda mucho las veces que yo agarraba mi guitarra, ¿verdad? Y comenzaba a cantar alabanzas al Señor. Esto lo hacía en público, en privado, donde fuera. Y para mi sorpresa, me llevé el desagrado de muchas personas, inclusive dentro de los círculos de fe cristianos, donde se supone que quieren al Señor Jesús. Me decían, ¿por qué cantas así? ¿Qué es eso? Y no es que cantara yo tan mal, digo, no canto tan bien, pero tampoco es que cantara yo, sino ¿por qué tenía yo que cantar los salmos? ¿Por qué tenía yo que cantar la Biblia? ¿Por qué en las canciones que yo cantaba tenía que decir las verdades que dice la palabra del Señor? Me decían, no, di otras cosas. ¿Pero qué quieres que haga? Cantaré salmos al nombre del Señor, dice la Escritura. Cantaré al Señor salmos mientras viva. Mi meditación en Él dulce será. Me gozaré en el Señor. Por supuesto que sí, un adorador del Señor va a adorar al Rey de Reyes, al Rey de la Gloria, va a adorar al Padre y va a adorar al Hijo, sin importar lo que las corrientes, filosofías o detractores religiosos puedan llegar a decir alrededor. Y por último, un verdadero adorador adora al Señor en todo lugar. Versículos 35 al 38 del capítulo 9 de Juan. Así, mis amados hermanos, amigos, ¿verdad? Todos aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios en esta secuencia de fe y esperanza y amor conmigo, quiero decirles que no basta con que seas creyente. Si crees en el Señor Jesús, muy bueno, ya diste el primer paso. Siguiente, debes de ser un discípulo verdadero del Señor Jesús, como lo estuvimos viendo en estas dos clases. Te invito a que vayas a la clase anterior, la del capítulo 8, y revises esto. Y número 3, un creyente que se ha convertido en discípulo del Señor, que obedece la palabra del Señor, invariablemente se convierte en un adorador del Señor. Con música o sin música, como sea, tu corazón admira en todo lo que hace Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Cristo. Cuando Yeshua resolvió magistralmente el apedreamiento de la mujer en Juan 8, a Jesús lo quisieron apedrear. Cuando Yeshua sanó al ciego de nacimiento, lo envidiaron y lo enfrentaron. El pensamiento humano siempre se va a oponer al pensamiento divino y sobre todo en cuestiones de justicia. En medio de esa lucha hay, por decirlo así, mujeres adúlteras que son perdonadas e instruidas en la palabra del Señor. En esa lucha de pensamiento que vive este mundo, hay hombres ciegos que reciben la vista y se vuelven adoradores del Rey. Así que, ya sea que tú te identifiques con una mujer adúltera que ha pecado pero que quiere dejar de hacerlo, o tú te identifiques con un hombre que se da cuenta que ha sido ciego pero que el día de hoy debe de adorar al Rey, hay oportunidad en el Mesías. Soy José Moreno. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga también a la cristiandad. Que Dios Todopoderoso nos dé bendición a ti y a mí en nuestras casas, en nuestras familias. Te invito a que te suscribas, le des clic y compartas para que nos veamos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.